Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 19. Pescadores de hombres es el título de la enseñanza del día de hoy. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y vamos a ver este versículo, pero veremos muchos versículos más, aunque nos vamos a centrar en este. Mateo 4, versículo 19. Dice la palabra de Dios: venid en pos de mí, está hablando Jesús, y os haré pescadores de hombres. Puede decir, pescadores de hombres. El Señor Jesús está constantemente haciendo un llamado a la humanidad. Algunos dicen que es un llamado solo para unos cuantos, pero es un llamado para toda la humanidad. ¿Cuál es este llamado que el Señor Jesús está haciendo a toda la humanidad, a todos los seres humanos? Es un llamado que vemos en Juan capítulo 3. ¿Tú conoces el versículo 16 de memoria? ¿Cuántos se lo saben? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este llamado a creer que nosotros estamos viendo, para que todo aquel que cree, el que no cree, lo vemos ahí en los versículos que leímos, ese llamado es, como dije, un llamado para todos. El único Dios que es soberano dio su gracia a todos los hombres. Y esto también puede ser un shock para algunos que están acostumbrados a escuchar ciertas doctrinas, pero el Señor otorgó gracia a todos los hombres. ¿Cuál es esta gracia? Esta gracia que todos los hombres recibieron les habilita para tomar la decisión de creer en su Hijo Jesucristo. En nosotros está el no creer. O sea, en Adán, después de haber pecado, pues está el no creer. Pero Dios otorgó gracia a todos los hombres para que estemos habilitados a tomar la decisión de creer en el Hijo Jesucristo. Luego de creer en Cristo para salvación, esto es para los que ya hemos creído en Cristo para salvación, según la palabra, somos trasladados a un reino, al reino del amado Hijo Jesucristo. En este reino, el reino del amado Hijo Jesucristo, hablaremos de los reinos cuando estemos viendo ya la epístola a los Colosenses, pero quiero centrarme en el reino del amado Hijo Jesucristo, en donde por supuesto hay un rey. Y en este reino hay leyes que son nuevas para nosotros los que no habíamos creído. Antes decíamos que no teníamos trono ni reina ni nadie que nos comprendía, que no teníamos ley, etcétera, pero estábamos bajo la ley del pecado, esa era la realidad. Estábamos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido trasladados al reino del amado Hijo, en donde hay leyes muy distintas a las leyes de la esclavitud del pecado. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de estas leyes? Pudiera nombrar muchas de las que Jesús dijo, pero cuando alguien le preguntó a él acerca de cuál era el gran mandamiento, él dijo dos. Le dio uno, pero dio el pilón, como decimos ahí en México. El primero es amar a Dios con todo el corazón. Solo aquellos que hemos creído en Cristo podemos amar a Dios con todo el corazón. No solo decir que le amamos, sino dar evidencia de que lo amamos con nuestras acciones. El segundo, Jesús dijo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como nos amamos a nosotros mismos, así hemos de amar a nuestro prójimo. Es lo que dijo Jesús en Mateo 22:40. Así que allí vemos resumidas dos de las grandes leyes que hay dentro de este reino del amado Hijo Jesucristo. Y en estas dos leyes nosotros podemos ver que en el reino de Dios no hay lugar para el egoísmo. O sea, yo mismo me amo mucho a mí mismo, pero Jesús dijo, bueno, así como te amas a ti mismo, ama a los demás. No hay lugar para el egoísmo. Se trata de colocar primeramente a Dios. Todo mi amor, toda mi honra, todo lo que yo pueda dar, lo doy a Dios y después a mi prójimo. Entonces está Dios y mi prójimo en el centro, y ¿yo dónde quedo? Pues afuera. Así son las leyes de este reino. Si lo pensamos con nuestra mente natural, eso es algo muy complicado. Ay, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, ¿cómo voy a amar a Dios y a los demás antes que a mí mismo? Eso está complicado, sí. Si lo pensamos con nuestra mente natural, con nuestra mente carnal, sí. Es más, no solo es complicado, es imposible. Precisamente por eso el Señor, en el momento en el que nosotros creímos, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para entender la voluntad del Señor, como cantábamos hace un momento Romanos 12, para entender su voluntad, pero no solo para entenderla,
sino para hacer su voluntad. Para eso hemos recibido al Santo Espíritu de Dios. Y esto está incluido también en el llamado del Señor, un llamado para ser sus discípulos. Y hay algo más que incluye el llamado del Señor, y es el llamado a compartir nuestra fe. Hemos recibido las buenas noticias, las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación, de que Él derramó su sangre por nosotros, por todos los seres humanos, por todos los pecadores. Hemos abrazado esas buenas nuevas, los que hemos creído en ellas, y ahora somos llamados a compartir esas buenas nuevas, a compartir, a dar esas buenas noticias con todas las personas que nosotros podamos. Tengo la certeza de que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos en la cuarta o tercera ciudad, estamos ahí debatiendo, ¿no?, entre Chicago y Houston, más poblada de este país, con una población latina sumamente numerosa. Y yo, aunque veo muchas iglesias por todos lados, aunque veo que la iglesia latina está creciendo en esta ciudad particularmente, yo creo que el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Yo sigo creyendo que, como dijo Jesús, la mies es mucha. O sea, esos granos que ya están listos para recogerse es mucha. Alrededor nuestro hay muchas personas que no están lejos del reino de Dios. Palabras que le dijo Jesús a alguien. No están lejos del reino de Dios. Y así muchas personas alrededor de nosotros no están lejos del reino de Dios. Es decir, están listas ya para escuchar el evangelio. Y tú puedes llegar a personas que nosotros nunca podríamos llegar. Tú conoces personas que yo no conozco y que quizás nunca vaya a conocer. Y así tú puedes decirles a ellos las buenas nuevas. Quizás el Señor te está inquietando y te inquietará durante esta enseñanza. Dios quiere usarte. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, Dios quiere usarte. Ahora tú dile a ti también, Dios quiere usarte. La pregunta es si diremos, heme aquí, Señor, envíame a mí, o diremos, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Esa es la pregunta. Esta enseñanza se va a desarrollar desde 3 puntos. El primer punto es seguir a Jesús. El segundo punto es ser transformados por Jesús. Y el tercer punto es Dios para todos, dice síganme. Nada más dice así. Y no dice síganme los buenos, ¿verdad? Sino dice síganme. En la Reina Valera dice venid en pos de mí, vengan detrás de mí. Y este llamado no solo es un llamado, una invitación, va implícito un mandato. Una cosa es te invito a mi casa, ¿verdad? Y otra cosa es como tú le dices a tu hijo, baja a comer porque ya está lista la comida, ¿no? O sea, es una invitación que a la vez es un mandato, un mandamiento. Pero quiero recalcar algo bien importante, eso es muy importante. Jesús no manda a todos a que le sigan. Esto lo voy a aclarar ahora. Tú dices, pues no, que por toda la humanidad, no, hay que distinguir el llamado a salvación, de que Dios les ha otorgado gracia, como se conoce en teología como gracia previniente a todos los hombres para que crean, y otra cosa es el llamado a seguirle, el llamado al discipulado. Si le siguen sin haber creído en Él, sin haber creído a Jesús, van a desistir muy pronto. Algunos de los discípulos, dice la palabra, que estaban siguiendo a Jesús, por esto eran discípulos, dice la palabra que algunos volvieron atrás. De hecho, muchos volvieron atrás y ya no le seguían. Cuando empezaron a oír acerca del mensaje de Jesús, volvieron atrás. Estoy seguro de que entre ellos habían algunos que sí realmente habían creído, pero que le dejaron de seguir o apostataron de la fe. Pero también tengo la convicción de que habían muchos que solo le estaban siguiendo sin estar realmente convencidos de quién estaba delante de ellos. Que delante de ellos estaba el Mesías que había sido anunciado, que había sido prometido, que los judíos estaban esperando, estaba delante de ellos. Y cuando Jesús comenzó a hablarles acerca de comer su carne, de beber su sangre, muchos volvieron atrás y dijeron, no, esto no es para mí, yo creo que no. Yo creo que no es el Mesías y volvieron atrás. Por esto estoy haciendo esta distinción entre el llamado para creer en Cristo y el llamado para seguir a Cristo. Seguimos a Cristo aquellos quienes hemos creído en Cristo. A los que no han creído en Cristo todavía, el Señor les hace un mandato también. ¿Cuál es este mandato? Hechos capítulo 17, versículo 30. Esto es muy importante. No vayas a invitar al discipulado o a discipularse
aquel que todavía no ha creído en Cristo. El primer paso es creer en Cristo y después viene el discipulado. Hechos 17, versículo 30, para que veamos cuál es el llamado, mandato para aquellos que no han creído en Cristo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, fíjate cómo es un llamado universal, manda a Dios a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe, ¿a quiénes? A todos, con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. La muerte, la crucifixión, la resurrección, la ascensión de Cristo dio testimonio de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso dice que Él le dio fe a todos. Nadie puede negar la realidad de que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Eso está allí. En eso está fundada nuestra fe, en la cruz de Cristo. Por eso dice la palabra que Él les dio fe a todos y por eso Él manda a todos. Si el Señor no hubiera otorgado gracia a todos los hombres, sería injusto, hablando de justicia, que el Señor les mandara que se arrepintieran, porque no pueden. Si el Señor Jesús o si el Padre mandara a todos a que se arrepientan, pero no les da la gracia a todos, sino a unos cuantos, el juicio, la condenación que habla aquí, este día en el cual juzgará al mundo, sería un juicio injusto, pero Dios es justo, diga Dios es justo. Por eso Él proveyó gracia a todos para que crean, y cuando sea este día del juicio, ninguno va a poderle decir a Dios, es que tú no me diste la fe para creer, es que no me diste la gracia para creer. No, ninguno podrá decir eso porque Dios es justo. Esto es para los que no han creído. Dios les manda a que se arrepientan. Pero los que ya hemos creído en Cristo, tenemos este mandato de Jesús sobre nosotros. El mandato de seguirle. ¿Cuántos han creído en Cristo? Bueno, el Señor Jesús te manda a ti, sígueme, ven en pos de mí. La pregunta es, ¿cómo seguimos a Jesús? Porque puede quedar allí como en el aire y a lo mejor tú piensas, no, yo estoy siguiendo a Jesús. Ahí le llevo, yo creo que estoy siguiendo a Jesús. Bueno, ¿cómo es que seguimos a Jesús? Las palabras que leímos en el versículo base fueron dichas a dos personas, a dos hermanos en la fe y hermanos uno con el otro. Se trata de Pedro y Andrés. Pedro o Simón, hijo de un hombre llamado Jonás, se dedicaba a la pesca, era pescador de oficio. Y Andrés, su hermano, su nombre en griego Andreas, significa varonil, valiente, pues también se dedicaba a la pesca juntamente con su hermano. Estaban trabajando en el negocio de su padre Jonás. La Biblia nos muestra que ambos eran discípulos de Juan, o particularmente Andrés, es de quien tenemos más evidencia. Eran discípulos de Juan, pero no Juan el discípulo amado, sino Juan el Bautista, el cual estaba preparando el camino del Señor. Él decía, detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él hablaba acerca del Mesías que iba a venir, y él dice, yo los bautizo en agua, pero vendrá uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y bueno, Juan el Bautista predicaba y anunciaba la venida del Mesías, y esto lo escuchó Andrés. Pedro y Andrés debían dar una respuesta inmediata a Jesús, quien les había sido anunciado por Juan el Bautista, ahora estaba delante de ellos y les decía, síganme. Obviamente ellos ya habían creído en el Mesías, ellos ya habían creído que estaba delante de él o de ellos el Mesías. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Mateo capítulo 4, versículo 20. Esto es bien interesante porque aunque ellos no sabían lo que significaba cada detalle acerca de seguirle, lo que sí sabían es que sus vidas no serían iguales. Al ellos atender a este llamado de Jesús a seguirle, sus vidas serían completamente distintas. Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ese al instante es muy relevante aquí, porque cuando el Señor nos llama, ya sea a creer en Él o para los que hemos creído ya nos llama a seguirle, debe ser una respuesta inmediata. No debe ser dejada para después. A veces nosotros dejamos cosas para después y está bien, o sea, hay cosas que se pueden dejar para después. Nadie dijo amén, ¿verdad?
hermana, lavar la ropa, lo puedes dejar para después, ¿verdad? O limpiar la casa, lo puedes dejar para después. Nadie se ha muerto porque la casa está un poquito sucia, aunque hay que limpiarla, ¿verdad? Pero hay cosas que son prioridad, hay cosas que son relevantes, que son necesarias. Por supuesto, la principal de ellas es el llamado a seguir a Jesús. Sin duda, algo que cambia nuestras vidas, por ejemplo, por poner un ejemplo, es cambiar de trabajo. Si has estado alguna vez en un trabajo y de pronto has estado ya en otro trabajo, y cuando es en dos rubros diferentes, te cambia la vida. Cambiar de oficio te cambia la vida. Supongamos que te dedicabas a la madera y de pronto ahora te vas a dedicar a la pintura, tu vida cambia, ¿no? Cambia tu horario tal vez, porque trabajas ahora para una compañía que tiene nuevos horarios, cambia la localidad en donde tú trabajas, la oficina donde tú trabajas, y en ocasiones hasta cambia también el atuendo, la manera en la que estás vestido. Recuerdo yo hace tiempo me invitaron a trabajar dando clases de computación hace años, y recuerdo que pues yo iba vestido de una manera, lo mejor que podía para dar mis clases, pero tuvimos una capacitación para varios instructores de esa organización, y estábamos en la capacitación, yo salí al baño y vino uno de los directivos de esa organización y me siguió hasta el baño y me esperó hasta que saliera del baño. Y cuando yo salí me dice, oye, ¿qué tienes que hacer por las mañanas? Y yo como que me hice lo importante, le dije, no, pues estoy un poquito ocupado, pero puedo hacer un espacio, ¿verdad? Y me dice, no, lo que pasa es que quiero invitarte a trabajar aquí en la oficina principal, como uno de los directivos, junto conmigo y otros, y de tiempo completo. Y yo, oh, pues déjame pensarlo, ¿no? Le dije, y bueno, pues después de eso, me dijo, ¿cuándo puedes venir? Le dije, no, pues cuando tú me digas. ¿Qué te parece hoy por la tarde? Pues, hoy, vamos. Y ese mismo día por la tarde fui, se hizo la contratación y al otro día yo ya estaba en un nuevo horario, en una nueva locación y vestido también de forma diferente, de acuerdo al trabajo que yo tenía allí. Cambiar de trabajo nos cambia la vida. Pero seguir a Jesús es mucho más que cambiar de trabajo. En este caso, un ascenso. Seguir a Jesús implica ser su discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo, pero tiene este énfasis de aquel que imita a su maestro. Aquel que aprende en la universidad, por ejemplo, no le interesa ser igual que su maestro, al menos no es lo común, ¿verdad? Le interesa únicamente pasar la materia. Pero como es el maestro, pues no te interesa mucho. Sin embargo, esta palabra discipulado o discípulo en el original sí nos comunica la idea de querernos parecer al maestro. Ser salvo es gratis y el Señor Jesús lo pagó todo. Pero seguirle, siendo su discípulo, sí tiene un costo. Es muy costoso. Lucas capítulo 14, versículo 25. Ahora hablemos y recalco, eso es únicamente para los que ya han creído en Cristo, a los que ya han abrazado esta gracia que el Señor ha otorgado a todos los hombres, los que se han apropiado de esta gracia. Lucas capítulo 14, versículo 25. ¿Cuánto cuesta ser discípulo de Jesús? Ser su aprendiz y parecerse a Él. Él nos responde, Él mismo nos responde. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con Él. Y Jesús, imagínate, va caminando atrás de él las multitudes y de pronto él se gira, dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, o sea, ya les estaba hablando a ellos, ¿no? Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué te parece? Ahora quiero aclarar este punto. Jesús no está diciendo que debemos de odiar a nuestra familia, padre, madre, hermanos, ¿sí? No. Lo que está diciendo es que el discipulado, el seguirle a Él de veras, va a implicar ponerle a Él por encima de la familia. Y esto es importante, mis hermanos. La familia es muy importante, por supuesto que lo es. La familia es valiosa, por supuesto que lo es. Pero más valioso que nuestra familia es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, así lo dijo Él. O sea, deben de estar dispuestos a ponerme a mí por encima de mi familia. Unos versículos antes, ahí mismo Lucas 14, pero en los versículos 15 en adelante, Jesús citó una parábola que se conoce como la parábola de la gran cena. Imagínate que Jesús está como anticipando lo que va a decirles a esas multitudes. Él está comparando el seguirle a Él, el ser su discípulo, con un gran banquete. ¿Cómo te caería ahorita un banquete? O sea, de esas cenas así
maravillosas, ¿no? Una pechuga así de pollo jugosa, con un puré de papa y un gravy maravilloso, un panecito así de masa madre, con una ensalada César, así, imagínate, ¿no? Así, ya les di hambre a varios, ay, pastor, venía con hambre, ¿no? De esas cenas que dices tú, wow, ¿no? Esto es gourmet, esto es de primera clase. Bueno, el Señor Jesús estaba comparando esto que les iba a decir a través de una parábola de una gran cena. Y uno de los convidados a esta gran cena, a este gran banquete, se excusó. O sea, hubieron varios que se excusaron. Dijeron, no voy a poder ir, no voy a poder ir. Pero uno de ellos se excusó diciendo, sorry, no puedo ir, es que me acabo de casar. Y pues tráete a la susodicha, tráetela a la cena, ¿no? O sea, hay lugar para todos. La invitación es para todos los que han creído ya. Y por esto este hombre no aceptó la invitación. Usó como excusa a su familia, en este caso su matrimonio. Y lamentablemente, algunos que ya han creído en Cristo para salvación, rechazan la invitación del Señor para seguirle, para ser sus discípulos, para caminar con Él cada día, y usan como excusa a su familia, como el de la gran cena. No, es que me acabo de casar. No, es que mi familia. Ser discípulos de Cristo es más importante que nuestra familia. Si hemos de poner orden de prioridades, ha de ser siempre Jesús, luego tu familia, luego tu trabajo, luego tu ministerio. O sea, ese es el orden, mis hermanos. Si alguno de esos factores está alterado, hay problemas, y a lo mejor por eso estás en problemas. Algunos ponen primero a su familia que al Señor Jesucristo. Para algunos es más valioso, o para algunas es más valioso su esposo que Jesucristo. Le dan más autoridad a lo que su esposo diga que lo que Jesucristo diga. Y recalco, Jesucristo, no el pastor. Para algunos no, es que mi esposa, sí, pero ¿sabes qué? Jesús es más importante que tu esposa. Tu esposo, tu esposa tienen fecha de caducidad, pero Él es eterno. Ellos, tu esposa, dice la palabra, es bien para ti. El que haya esposa, haya el bien. Pero Jesús te ofrece vida eterna. O sea, están en dos ligas completamente distintas. De hecho, si nosotros seguimos a Cristo, si somos discípulos de Cristo, seremos una bendición para nuestra familia. ¿Te fijas cómo tiene otro lado? O sea, no es mi familia la excusa para no seguirle, no. Si tú pones a Jesús en primer lugar, si tú te discipulas, si tú eres discípulo de Cristo, serás una bendición para tu familia. Y, te voy a hablar con la palabra, tu familia será alcanzada. Es lo que le dijeron Pablo y Silas, aquel carcelero en Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Eso está en Hechos 16:31. Así que el discipulado cuesta poner primeramente a Jesús que a mi familia. Si mi familia me ha de estorbar para yo caminar con Jesús, he de tomar una decisión. Y ahí es donde algunos únicamente truenan. Y dicen, no, es que mi hijo no quiere. Y no lo voy a obligar, entonces no voy a la iglesia porque mi hijo no quiere. O no me conecto al discipulado porque es X, ¿no? Relacionado con la familia. No quiero que nadie se sienta aludido. ¿Qué más cuesta seguir a Jesús? En lo que leímos, bueno, aborrecer a padre, a madre, pero también aborrecer nuestra propia vida. El Señor dijo que para ser su discípulo era necesario aborrecer nuestra propia vida. Eso no quiere decir que haya que autodestruirnos. No, me aborrezco. No está hablando de eso, hacernos daño, no. Se refiere a estar dispuestos a renunciar a nuestros sueños, a nuestros proyectos, si estos sueños o proyectos entran en conflicto con la voluntad de Dios. Quiero aclarar esto, no es que Dios se oponga a que nosotros tengamos metas o sueños, proyectos, como quieras llamarle. No. El Señor no se opone a eso. El problema es cuando esos sueños, esos proyectos, esas metas chocan, entran en conflicto con la voluntad de Dios o con el discipulado. Si yo quiero seguir a Jesús y están mis sueños, mis metas y proyectos estorbando en mi seguir a Jesús, he de tomar una decisión también. Platicaba hace tiempo, más bien escuchaba platicar, porque no era una plática directa conmigo, con un pastor que es un músico al que yo admiro mucho. Y en la plática él estaba hablando acerca de si un músico del mundo, o si un músico cristiano que toca en el mundo, por ejemplo en un café, en un restaurante, etcétera, puede estar en el grupo de alabanza. Y su respuesta me resultó muy interesante,
¿Por qué? Porque él dijo, mira, yo no voy a decir en automático que no. No voy a decir en automático, eso tiene una respuesta larga. Y respondió esto acertadamente y dijo, si ese músico ha creído en Cristo, ha creído en el Señor Jesucristo le va a transformar. Y si él toma la decisión de seguir a Jesús, va a tener que cambiar su agenda. ¿A qué hora son los ensayos del grupo en donde toca este músico? No, pues viernes a las 7:30. Pues va a tener que tomar una decisión. ¿Voy al ensayo o voy a la iglesia y me congrego? ¿A qué horas es el discipulado? O el otro ensayo, qué sé yo, el día martes a las 7. Pues ese día hay discipulado. Va a tener que tomar una decisión. O va al ensayo o va al discipulado. Entonces, ¿qué va a pasar? Como toma la decisión de congregarse, como toma la decisión de ir al discipulado, lo van a correr del grupo. Le van a decir, sorry, bro, si no ensayas no puedes tocar. Te quedaste sin jale, te quedaste sin chamba. Y bueno, pues ni modo, se quedó sin chamba. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús trae consigo conflictos. ¿Y qué crees? Ese cristiano que es músico, que ya no va a los ensayos, que se congrega, que va al discipulado, ahora pues va a estar habilitado para servir, porque va a tener tiempo para servir. Está renunciando a cosas valiosas quizás para él, para seguir adelante en su discipulado. Y Dios le va a proveer. Y esto es el ejemplo de un músico, pero puede ser el ejemplo de alguien que trabaja en restaurantes, de alguien, etcétera, ¿no? Usted puede ponerle el ejemplo que usted quiera, aplicarle a lo que sea. El Señor va más allá en cuanto al costo del discipulado. Dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, aquí el Señor está como descartando, ¿te fijas? Debe aborrecer a padre, a madre, o sea, debe poner primeramente a mí que a padre y a madre. Debe de ponerme primeramente a mí antes que sus sueños, que sus metas, etcétera. Pero ahora el Señor se va, como decimos, hasta la cocina. Esto implica, versículo 27, estar dispuesto a dar la vida por Cristo si es necesario. O sea, esto no es algo que todos los días vives. O sea, no todos los días estás ante una pistola y te están diciendo, niega a Cristo y si no te disparo. Son no todos los días, pero ¿qué si ocurriera? Ahí es donde está la prueba, ¿no? Para algunos. ¿Qué ocurriría si me dijeran, niega a Cristo o te disparo? Bueno, ahí es en donde se ve, ¿no? O sea, algunos pues ni siquiera están dispuestos a llegar un poquito más temprano a la reunión, ¿no? O sea, ya de dar la vida, ni hablamos. Luego el Señor usa una parábola para resumir lo que acaba de decir, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz con la banderita blanca, ¿no? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Repito esto es que dije hace un momento, la salvación es gratis. Es por gracia, por medio de la fe, todo lo hizo Cristo, pero el discipulado, según Jesús, lo cuesta todo. No podemos poner el discipulado como requisito para la salvación. Eso es un error y es una doctrina que se conoce como salvación por señorío y es un error. Jesús mismo lo enseñó aquí, ¿no? Ese es el precio del discipulado. Por eso hay muchos que son creyentes o dicen ser creyentes, pero pocos son discípulos. Y lamentablemente en muchas iglesias es así. Y hablas con pastores y le preguntas, ¿no? ¿Cuántos miembros hay en su iglesia? No, pues mira, miembros, o sea, los que son discípulos, los que están comprometidos, no, pues son como 30. Pero que asisten, no, pues son como 300. Lamentablemente es así. ¿Por qué será? Tal vez porque no se ha enseñado esto con la seriedad que debe enseñarse. Tal vez. O tal vez porque sí se ha enseñado y simplemente las personas son duras y quieren únicamente asistir a un lugar, cumplir con un rito religioso y ya está, ¿no? No me molesten. Ahora hablemos de la transformación que Jesús produce en sus discípulos. Dijimos que el primer punto era seguir a Jesús, ahora ser transformados por Jesús, segundo punto. Por supuesto
que pasar tiempo con Jesús nos tiene que transformar. O sea, si tú caminas con Jesús todos los días, algo va a ocurrir en ti. Un cambio va a haber en ti. Tiene que haber un cambio en ti. Un estudio de Barna Group muestra que el 64% de los cristianos sienten que su vida mejoró después de comprometerse con su fe, de verdad. O sea, después de que se metieron realmente con el Señor, reconocen 64% que su vida mejoró. Su estado de ánimo, su salud, su familia, cambió. Y es que cuando pasas tiempo con alguien, vas como adoptando algunas ideas, vas como adoptando costumbres de esa persona con la que pasas tiempo. Si eres soltero y tienes amigos, bueno, de pronto ya andas hablando igual que tu amigo. Y si tú ves a tus hijos, que dices, ¿por qué andas hablando así? Seguramente está juntándose con un muchacho que habla así, o con una muchacha que habla así. En el matrimonio me ha tocado ver a parejas, a matrimonios que hasta físicamente se parecen, de tanto tiempo que pasan juntos, de tanto que conviven, y hasta hablan igual, y bueno, llega un punto en el que ya estás tan conectado con la otra persona que casi le lees el pensamiento. Desde ahí con mi esposa, ya vamos para 20 años de casados, y ya, o sea, yo veo cómo me lee el pensamiento ella, ¿no? Y yo a ella también, ¿no? Eso ocurre cuando pasas tiempo con alguien, continuo. Pedro y Andrés estuvieron dispuestos a renunciar a todo lo que poseían. Estaban seguros de que el que los estaba llamando no era un hombre cualquiera. Y esto también piénsalo tú, si es que no has atendido este llamado de Jesús. El que te está llamando no es un hombre cualquiera, no es el pastor. Es que el pastor ya dijo y va que el pastor no se enoje. No, ¿yo qué? O sea, no es un hombre cualquiera el que está haciendo un llamado. No es una iglesia, no es una red de iglesias, no es una denominación, no es un hombre cualquiera, es Jesucristo. Y ellos estaban seguros de quién era el que les estaba haciendo este llamado. Y seguir a Jesús los transformó. Dejando al instante sus redes, le siguieron. Y después de ese momento, después de esa decisión, Pedro y Andrés no fueron iguales. Podemos ver rasgos del carácter de Pedro que fueron perfeccionándose mientras que pasó tiempo con el Maestro. Era impulsivo, dudó, se hundió mientras caminaba por las aguas, incluso negó al Señor, pero fue restaurado. Y lo vemos sólido como una roca, predicando ante multitudes en el día de Pentecostés. Andrés, a él también lo vemos en la multiplicación de los panes y los peces en Juan 6, cuando se dejó llevar por las circunstancias, porque solo había 5 panes y 2 peces, que no alcanzaba para toda una multitud. Pero luego también lo vemos como al caminar con Jesús y al recibir al Espíritu Santo, transformado y predicando en las regiones como Grecia, Asia Menor y lo que hoy se conoce como Rusia, según la historia. Hasta allá llegó el buen Andrés, el que dejó sus redes al instante de ser llamado por Jesús y le siguió. La transformación que Jesús hace en nosotros es notoria. O sea, se ve cuando Jesús nos ha transformado. No solo se oye, pero no, porque a mí el Señor me transformó. Pues sí, pero o sea, no solo se oye, se ve. Primeramente, los que están cerca de nosotros comienzan a ser testigos de esta transformación. Y aquellos con los que tenemos contacto cercano también empiezan a notar esa transformación. Notemos algo que ocurrió con Pedro, Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, versículo 13. Y esto, cuando yo leo Hechos 4, 13, quisiera que esta es mi oración, que esto dijeran de mí, los que están alrededor de mí, los que tienen tiempo, que no me han visto y que me dicen, te ves distinto, Hechos 4, 13. Y sí, me veo distinto. Hace 15 años yo no me veía igual de como me veo hoy. No solo era más joven, ahora soy más guapo, ¿sí? Pero no solo era más joven, era más gordito, ¿no? Y me veo diferente, pero que los que me ven, después de haberme visto, puedan decir esto de mí. No solo, te ves más delgado, pasa la receta, ¿no? Sino que puedan decir esto, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, la gente, lo único que podía decir de ellos es ese Pedro que está allí, este Andrés que está allí, o Juan, ha estado con Jesús. Y yo decía, esto es lo que yo quiero que digan de mí. David ha estado con Jesús, se le ve, se parece a Jesús. Pedro no tenía preparación académica, era pescador.
Sin embargo, los que lo podían ver, veían en él y en Juan un valor único, una seguridad única que reflejaba algo. Habían pasado tiempo con Jesús. Algunos se frustran porque quieren cambiar y no pueden. No sé si tú eres uno de ellos o eras uno de ellos. Quiero cambiar, pero no puedo, ayúdeme. Y aquí tenemos la respuesta. Si no pasamos tiempo con Jesús en la oración, en la lectura, en la meditación de la palabra, en lo individual, en lo colectivo, no veremos cambios en nuestras vidas. La única forma de ver cambios en nuestras vidas es pasando tiempo con Jesús. Pero pastor, ya tengo una semana pasando tiempo con Jesús y no veo cambios. No, espérate, mira cuánto le tomó a Pedro y a Andrés, a Juan. Espérate, pero verás cómo pasando tiempo con Jesús se verán los resultados. Ay, pastor, es que mi esposo no cambia. Espérate, apenas lleva una semana, hermana, o apenas lleva un mes. Dale chance. Enfócate en los poquitos cambios que empiezas ya a ver, pero enfócate más en los tuyos, ¿no? En los que tú mereces, ajustes que mereces hacer, que necesitas hacer. Si pasamos tiempo con Él, seremos transformados cada vez más. O sea, nos vamos a parecer más a Él en la medida en la que pasamos más tiempo con Él. Y vayamos al tercer punto, usando nuestro entorno como plataforma para hablar de Jesús. Ya hemos visto lo que significa venid en pos de mí, síganme. Ahora veamos lo que significa la segunda parte del versículo base, Mateo 4:19, la segunda parte. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay que resaltar algo. Pedro y Andrés estaban ocupados, o sea, estaban pescando, estaban en su negocio, estaban haciendo algo productivo cuando recibieron el llamado de Jesús. ¿Su ocupación cuál era? Ser pescadores. Y ellos se esforzaban por obtener peces para su sustento. O sea, nadie sale a trabajar con ganas de no ser productivo. Todos salen a trabajar, todos salimos a trabajar con la esperanza de que algo va a resultar, de que vamos a ser productivos. Lo mismo, ellos se esforzaban por obtener peces para su sustento. Pero ahora el Señor Jesús, que estaba delante de ellos llamándolos, lo que iba a hacer era darle sentido a sus vidas. Ellos, Pedro y Andrés, así como tú y yo, no fuimos creados para ser pescadores. Así como ellos, no fueron creados para ser pescadores. Ellos fueron creados para algo más alto que ser pescadores. ¿Sabes qué es? Glorificar a Dios. Voy a hablar de eso unos momentos más. Quiero iniciar hablando de esto con una ilustración. ¿Has oído acerca de Alan Turing? ¿No? Bueno, si no lo has oído, ahorita te digo quién fue. Él fue nada más y nada menos que el inventor de la computadora, de los ordenadores. Y yo creo que si Alan Turing, quien murió en 1954, si él estuviera todavía vivo y estuviera todavía consciente y pudiera ver cómo su invento ha avanzado, cómo su invento se ha desarrollado, cómo se ha perfeccionado, ¿tú qué crees? Yo creo que se pondría muy contento. ¿O tú qué crees? Si Alan Turing pudiera ver en lo que se convirtió su invento, hasta dónde ha llegado y que está en todos lados, ¿no? Yo creo que se pondría muy contento. Ahora, salvando todas las diferencias, eso es glorificar. Cuando nosotros funcionamos en aquello para lo que fuimos creados, para lo que Dios nos creó, Dios es glorificado. Él se pone contento, se llena de gozo. Glorificar a Dios entonces es hacer la voluntad de Dios. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, no fuimos creados para nacer, crecer, reproducirnos y morir. No fuimos creados para, hablando dentro del contexto de Estados Unidos, trabajar, producir dinero, mandar dinero, construir una casa, etc. No fuimos creados para eso. Según la palabra de Dios, tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloriosa gracia, como dice la epístola a los Efesios, para proclamar la gloria de Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estoy en este punto. Glorificar a Dios es hacer su voluntad. Ahora, ¿cuál es su voluntad? En la palabra vemos explícitamente qué es la voluntad de Dios. En 2 de Pedro 3:9 dice que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Claro, Él otorgó gracia a todos y espera que todos procedan al arrepentimiento. Es como si yo tuviera un banquete, hablando de banquetes, y yo invito a todos los de casa de oración. Pues yo esperaría que todos vinieran,
porque ya está todo para que todos vengan. De la misma manera, el Señor espera y quiere, su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. ¿Por qué has de perecer? ¿Por qué has de morir? ¿Por qué has de ser condenado? Si yo, dice Dios, pagué todo, tengo todo listo. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 2:4. Es lo que Él quiere. Y si nosotros nos movemos hacia esos objetivos, le daremos gloria a Dios. O sea, si nosotros caminamos hacia esos objetivos que están claros en la palabra de Dios, le vamos a dar gloria a Él. Si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros hacemos su voluntad, Él nos respalda, Él va a estar con nosotros. Las últimas palabras que los discípulos oyeron antes de que vieran a Jesús subir a los cielos son las que conocemos como la Gran Comisión. Déjame te doy unas encuestas acerca de la Gran Comisión. Se hizo una encuesta reciente en nuestro país y arrojó que 51% no sabe lo que es la Gran Comisión. 25% vagamente han escuchado al respecto y solo el 17% dicen saber qué es la Gran Comisión. Solo el 17%. Pero yo voy más allá en la encuesta. De ese 17% que dice saber lo que es la Gran Comisión, ¿cuántos la llevarán a cabo? ¿Qué será? Un número generoso, ¿no? ¿5%? ¿10%? Aún así es muy poco, ¿no? Leamos la Gran Comisión, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ya que tengo yo toda la autoridad, toda la potestad, ya que Él tiene la autoridad, Él da este mandato. Y dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso fue lo último que ellos oyeron de Jesús. Ascendió a los cielos y después oyeron a los ángeles que les decían: varones galileos, ¿qué hacen allí? Ese mismo Jesús que está subiendo y que les dejó chamba y que les dejó tarea, va a regresar. Así como lo ven en las nubes subiendo, así de las nubes lo verán descendiendo. Pero esto fue lo último que Jesús les dijo. Y en el Evangelio de Marcos encontramos las mismas palabras de Jesús, pero desde el lente de Marcos, desde la perspectiva de Marcos. Y esto nos ayuda, de hecho los evangelios, los 4 evangelios nos ayudan a pintar un cuadro completo de los sucesos. Marcos 16:15, así lo dijo Marcos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y este llamado, este mandato, esta comisión es para todos los que hemos creído en Cristo. O sea, por un lado estamos caminando con Él, aprendiendo de Él, pero por otro lado estamos haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Para los que estamos siendo transformados por Él está este llamado. Todos los creyentes hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar las buenas noticias de salvación. Eso es lo que tú y yo tenemos para dar, mi hermano, mi hermana. Eso es lo que nos distingue de los que son parte de religiones y sectas, etcétera. Lo que nos distingue es que nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación. Y esto es que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, como dice Juan 3:16. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Que no hay obras buenas que el hombre pueda hacer que sean suficientes para otorgarle la salvación, como dice Tito 3:5. Que Cristo Jesús ya vivió una vida santa y sin pecado, y esa vida perfecta la ofreció en sacrificio por nosotros, como dice 2 Corintios 5:21. Nosotros estamos llamados a anunciar esta buena nueva de que, por un lado, la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, pero por otro lado, que Cristo se hizo pecado y murió por nosotros, y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, para que creyendo en Él, el hombre pueda recibir esa dádiva de Dios, ese regalo de Dios que es vida eterna. Esas son las buenas nuevas que tú y yo tenemos. Ahorita yo hice solo una síntesis, tomando diversos versículos bíblicos para
para poder transmitir el mensaje que tú y yo tenemos en nuestras manos, en nuestra boca, para llevarlo a otros. No es únicamente, ay, mira, vamos a la iglesia, está bien bonita, canta bien bonito. Pues a lo mejor se le hace bonito, a lo mejor no. O sea, y aclaro, ¿no? O sea, digo, puedes invitar a alguien y a lo mejor no le gusta cómo predica el pastor o cómo canta mi esposa. Y está bien, no le tiene que gustar a todo el mundo. O sea, nosotros no estamos predicando una iglesia, un culto, un grupo de alabanza. Estamos predicando esto que yo acabo de resumir en unas cuantas palabras. Estas buenas nuevas, según la Gran Comisión, deben ser dadas a todas las personas sin distinción. Por eso dice a toda criatura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Él no deja fuera a nadie. Dice, prediquen a toda criatura. Esa palabra criatura viene de creación. Y todos sabemos que hemos sido creados por Dios. Todos, hasta el más feíto fue creado por Dios. Todos. El evangelio entonces es para todos. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados por Él a su imagen, conforme a su semejanza. Nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas en cuanto a la predicación del evangelio. Estoy hablando de las personas con las que tenemos contacto, ¿sí? Nunca pensemos que una persona es lo suficientemente buena como para que no necesite el evangelio. Nunca pensemos eso. No, pues mi tía es re buena persona. Nunca ha dicho una mala palabra, nunca se ha fumado un cigarro, mucho menos un churro de aquellos de la que separó a los Beatles, ¿no? Nunca le he visto tomar, nunca le he visto decir o he oído decir una mala palabra. No, mi tía es re buena. Pues aún tu tía re buena, que casi tiene aureolita, necesita oír el evangelio, creer en el evangelio, si no con todo y lo que se privó, al infierno va a ir, según lo que dice la palabra de Dios. Así que nunca pensemos que alguien es lo suficientemente buena como para que no necesite el evangelio. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Y por otro lado, nunca pensemos que una persona es demasiado mala como para ser indigna de recibir el evangelio. Tampoco pienses por el otro lado. No, mi tío, no, hombre, ese borracho, parrandero, jugador y hasta brujo es. No, ese no hay salvación, no hay remedio para él. No, nunca pensemos eso tampoco. Piensa, cuando tengas eso en tu mente, piensa en el apóstol Pablo. Él mismo dijo, de los pecadores yo era el primero. ¿Por qué? ¿Por qué consideraba Pablo que él de los pecadores era el primero? Y no era porque se inyectaba heroína ni fentanilo, no. Él decía, porque perseguía la iglesia del Señor. O sea, él entendió esto desde el momento en el que fue llamado por el Señor. Cayó al suelo y el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, el que se mete con la iglesia de Cristo se está metiendo con Cristo. O sea, ninguno que se metan con su novia o con su esposa va a estar muy contento, ¿verdad que no? No, bueno, no contestaron, ¿verdad? No, yo no estaría contento si alguien se mete con mi esposa. De la misma manera el Señor Jesús no va a estar contento si alguien se mete con su novia, con su iglesia, la que Él compró a precio de sangre. Nadie va a estar contento. Por esto Pablo decía, lo que yo hice fue más grave que cualquier otro pecado que pueda haber. Yo perseguí a la iglesia, di mi voto para que mataran a cristianos, entre ellos Esteban. Por eso decía, yo soy el peor de los pecadores, el primero de los pecadores. Y aún para Pablo hubo salvación. Aún para ti, para mí, que no creo que fuéramos unas blancas palomitas, así como el ejemplo de la tía, el Señor tuvo misericordia. Así que nunca pensemos que alguien es demasiado malo como para no ser digno de recibir el evangelio. Tenemos el ejemplo en la palabra de un profeta, un mensajero de Dios llamado Jonás, el cual fue asignado para una misión, ir a Nínive y predicarles a los ninivitas que eran terribles. Pero él dijo, no, yo no les voy a predicar a los ninivitas. No, son de lo peor. No se merecen que escuchar que Dios tiene perdón para ellos. No, y se fue para el otro lado y así le fue. Así que no es buena idea excluir a las personas porque son demasiado malas. Pablo también tomó esta idea y llamó la idea de la Gran Comisión de pregonar las buenas nuevas, la llamó el ministerio de la reconciliación. O sea, el servicio, el trabajo de la reconciliación.
¿Qué es reconciliar? Creo que todos entendemos lo que es reconciliar, ¿no? Es poner a dos personas bien, en buenos términos, en buena relación. Y es que el hombre, por naturaleza, está en enemistad con Dios por causa del pecado de Adán. Eso no quiere decir que el hombre no haga buenas cosas. Hay hombres que no han creído en Cristo y que hacen buenas cosas. A lo mejor hasta se portan mejor que muchos cristianos. Eso no quiere decir tampoco que el hombre no pueda buscar a Dios. Claro que puede buscar a Dios, el hombre en pecado. Pero Dios desea que se reconcilie con Él. Por eso envió a Cristo. Él envió a Jesús. Desde antes de enviar a Jesús ya habían personas que buscaban a Dios, ¿sí? Pero Él quiere que el hombre se reconcilie con Él. Y a nosotros los creyentes nos dio esta tarea o ministerio, trabajo, de ir por todos lados, a todo lugar a donde vayamos y rogarles a las personas. Esa es la actitud que debemos de tener. Una actitud de ruego, te lo ruego, que se reconcilien con Dios. Así dice 2 Corintios 5:18. Después de citar este versículo tan conocido por nosotros, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Ahí está, he creído en Cristo, estoy siguiendo a Cristo, estoy siendo transformado por Él, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es lo que el Señor te ha dado. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Di a mí. El Señor nos encargó algo. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que todos los creyentes hemos sido llamados a hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es enseñarles lo que hemos aprendido. ¿Has aprendido algo? Enséñalo a otros. Esto es lo que hace un maestro. Enseña lo que aprendió. Es invitar a las personas a caminar con Jesús junto con nosotros. Es yo estoy caminando con Jesús. Ven, síguelo conmigo. Y a veces escucho a padres que dicen, no, es que mi hijo necesita del Señor, lo voy a mandar a la iglesia. No. Es tú sigue al Señor e invítalo a tus hijos, a tu hijo, a que le siga junto contigo. Es invitarlos a dejarse transformar por Cristo cada día. Y también incluye traerlos a la iglesia, ¿sí? O sea, hablarles de las buenas nuevas, pero hacer discípulos también. Todos aquí en esta iglesia son bienvenidos. El Señor nos dejó una estrategia para que cada uno de sus discípulos haga la gran comisión. Les dijo a Pedro y Andrés, los haré pescadores de hombres. Y es que el Señor usa nuestro entorno como una plataforma para que prediquemos el evangelio. El pescador les va a llegar ¿a quiénes? A los pescadores. El panadero, a los panaderos. Y a los que están relacionados con la industria del pan o en el caso de los pescadores de la pesca. El recaudador de impuestos va a llegar a los recaudadores de impuestos y a los contribuyentes también. Esta estrategia que vemos aquí, la que les dio a Pedro y Andrés, es la que el Señor nos dejó. Y es la que ha funcionado desde entonces. ¿Sí me va siguiendo en eso? También entiendo que hubieron ocasiones en las que los creyentes predicaron a multitudes. Lo vemos en Hechos 2, en Pentecostés, a Pedro predicando a una multitud. Vemos a Pedro y a Juan en el pórtico de Salomón, en Hechos 3:11. Vemos a Pablo ya más adelante en el Areópago, en Hechos 17, 22 al 24. Pero la realidad es que no todos seremos Pedro predicando a multitudes en Pentecostés. No todos seremos Pablo predicando en el Areópago a multitudes. Algo que sí tenemos es un entorno o un círculo cercano en donde tú y yo podemos hablar las buenas nuevas, predicar el evangelio. Algunos verán que dejamos nuestras redes. Oye, Pedro, ¿y las redes? Ahí se quedaron, por ahí las vi tiradas. Dejé mis redes. A ver, por ejemplo, aplicado a nosotros, ya tiene rato que no te quedas a hacer overtime. ¿Eres rico o qué? No, sí soy rico, pero en el Espíritu, en Cristo. Y allí entras a predicar el evangelio. Verán también el cambio en nuestras vidas. Aunque se burlen al principio de que hemos creído, van a ver el cambio en nuestras vidas. En el fondo van a reconocer que hemos cambiado para bien. Todo esto es usado
para que los de nuestro entorno abran su oído para el Evangelio. Nuestra transformación abre el oído para que otros escuchen el Evangelio. Nuestro entorno también incluye, por ejemplo, nuestras redes sociales. Ya no publicamos lo que publicábamos antes, ¿verdad que no? ¿Qué tienen que enterarse la gente que el Ventaneando se murió? Pues, como quiera lo van a saber de todas maneras, ¿no? Pero de ti, que eres cristiano, nuestras redes sociales también tienen que dar un cambio, reflejar esa transformación. Ahora, cuando prediquemos, cuando hablemos las buenas nuevas, tratemos de que nos entiendan. Por ejemplo, cuando Pablo predicó en el Areópago, tomando ese ejemplo, usó la cultura y los elementos que ellos conocían para dar a conocer el mensaje. Hechos 17, versículo 22, veamos ahí. Porque estoy mostrándote la estrategia que Dios ha utilizado y te estoy llevando al terreno de la práctica. ¿Cómo le hago? Mira, no llegues diciéndoles acerca de la unión hipostática o diciéndoles acerca de la doble naturaleza de Cristo y el nacimiento virginal. No, ellos no entienden esas cosas, ¿no? Mucho menos llegues, no, es que eres un idólatra o eres un borracho. Pues ya lo saben, se ven al espejo todos los días. Pero, ¿cómo entonces predicamos el Evangelio? Pues damos el ejemplo de Pablo. Hechos 17, versículo 22. Fíjate cómo Pablo atrajo su atención con cosas que ellos conocían. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es en quien yo os anuncio. Fíjate cómo el Señor utilizó a Pablo así. Y él tomó ese espacio. Yo creo que Pablo iba caminando por el Areópago y decía, ¿cómo les hablo? ¿Cómo entro? Señor, ayúdame. Y el Señor le ayudó y nos dejó esto ahí para que nosotros lo aprendamos. Luego utilizó Pablo a los filósofos que ellos conocían para presentarles el Evangelio. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Subraya eso. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate cómo citó a alguna cita de los filósofos, algo que ellos conocían. ¿Cuál era esta cita? Linaje suyo somos. Y de ahí se agarró y tómala, les metió el Evangelio. Así que nosotros hagamos lo mismo, busquemos algún punto de interés para iniciar la conversación. Te vas a dar cuenta cómo a lo mejor ya hasta se te han pasado algunas oportunidades. A veces el punto de contacto puede ser vecina, etcétera. Tengo problemas con mi hijo, anda mal, anda en las drogas, qué sé yo, ¿no? Algún punto vulnerable que te está abriendo esa persona que está alrededor tuyo. Esa puede ser la oportunidad, o puede ser esa la oportunidad para entrar. Y no le vas a decir, por supuesto, mira, tu problema se va a arreglar. No sabemos eso, pero sí presentarle el Evangelio y no descartar la posibilidad de que el Señor solucione esa situación. Una enfermedad puede ser, una situación familiar, una situación económica. Bueno, cualquiera de esas circunstancias, puntos vulnerables en la persona, nosotros los podamos utilizar. Esa vulnerabilidad, porque la palabra dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, en la debilidad del hombre. Y cuando el hombre es vulnerable, es entonces cuando se acuerda de Dios y cuando abre sus oídos a Dios. Ya que hemos encontrado ese punto de interés, introduzcamos el mensaje. Para ir concluyendo, lo que yo te puedo garantizar, mi hermano, mi hermana, es que Dios te va a dar la gracia. Para ti que estás siguiendo a Jesús y que estás siendo abierto ahora a esta invitación del Señor, a esta gran comisión que te ha dado, te puedo garantizar que Dios te dará la gracia. Si tu copa está llena, si estás lleno de la palabra, Él va a tomar
de ese depósito que hay en ti y te va a recordar las palabras adecuadas para hablar, cuando te dispongas a hablar. Así que no temas de abrir tu boca. El mensaje que tenemos, es un tesoro que todos los que están alrededor tuyo necesitan. Romanos 10:14. Voy cerrando con esto. Pregunta el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mi hermano, mi hermana, discípulos de Cristo, ¿sí están? ¿Sí? Él los quiere hacer pescadores de hombres. No hay gozo más grande que ver a un pecador que se arrepiente. Así lo ilustra la palabra. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y para ti y para mí, el ver a un pecador que se arrepiente debe ser motivo de gozo. Tú y yo estamos constantemente buscando el gozo. Es algo que Dios depositó en nosotros. El problema es que buscamos ese gozo en las cosas equivocadas, esa plenitud en las cosas equivocadas. Pero el gozo está en glorificar a Dios, en funcionar en aquello para lo que tú y yo fuimos creados. Y eso, por supuesto, incluye esa gran comisión. Te invito a que te pongas de pie. Y quiero finalizar, por supuesto, haciendo un llamado. Tengo yo aquí este púlpito y este micrófono y no quiero desaprovechar esa oportunidad por subir a alguien aquí que no ha creído en Jesús para salvación. Quizás crees en Él, sabes que existió, pero no te habías percatado de la necesidad que tienes de perdón de pecados. No lo habías considerado todavía como aquel que derramó su sangre en la cruz por tus pecados, y si tú crees, dice la palabra, tendrás vida eterna. Ese es el llamado que Dios te hace y el llamado que está haciendo a toda la humanidad, a toda criatura. El Señor quiere perdonar tus pecados, quiere hacerte su hijo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hoy tú quieres responder a ese llamado, a ese mandato del Señor, tú bien puedes hacerlo. Inclinen su rostro y si hay alguien aquí que quiere tomar esa decisión de creer en Jesús para vida eterna, ora conmigo o con tus palabras y dile: gracias, Dios, por amarme de tal manera, dando a tu Hijo en rescate por mí. Yo reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Tu Hijo Jesús lo hizo todo. Y hoy yo creo en lo que Jesús hizo por mí. Gracias por la vida eterna que me otorgas. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por hacerme una nueva criatura. En tu nombre, Jesús. Pero quiero hacer un llamado más, y eso es para aquellos que ya han creído en Él. Y quiero hacer eco de las palabras del Señor a Pedro y a Andrés. Él te dice: sígueme. Ven en pos de mí y sígueme. Quizás lo has estado dejando para después, has estado poniendo excusas, quizás has usado tu familia como excusa, tu trabajo como excusa, pero hoy es el día en el cual puedes dejar de lado las excusas y decirle: Señor, dejo mis redes y te sigo. He calculado el costo, lo he escuchado una y otra vez desde este púlpito, en esta iglesia, pero hoy, calculando el costo, te sigo. Amándote más a ti que a mi familia, amándote más a ti que a mis sueños, amándote más a ti que a mi propia vida. Decido seguirte, Señor. Quiero ser transformado por ti mientras que paso tiempo contigo. Y si tú ya estás siguiendo al Señor, si tú dices: no, pastor, yo he estado siguiendo al Señor cada día, soy un discípulo de Él. El llamado para ti es para que uses tu entorno para predicar a Cristo. Y tú que estás dándole respuesta a Él y estás diciendo: quiero ser un pescador de hombres, Señor, te voy a pedir que pongas en tu mente a una persona a la que esta semana que va a empezar puedas predicarle el Evangelio. Piensa en alguien, un vecino, un familiar, un compañero de trabajo,
alguien que quizás incluso has visto que Dios ya está obrando, que no está lejos del reino de Dios. Ponlo en tu mente. Y si tú te lo propones, lo vas a hacer. Y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a dar la gracia para que puedas ser un pregonero de justicia y hablar de lo que Cristo hizo en la cruz por esa persona. Déjame orar por ti. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, los que han tomado esta decisión de ser pescadores de hombres, los discípulos que están caminando contigo hoy, Señor, están ante este desafío tuyo, ante este mandato tuyo de predicar el evangelio. Señor, sabemos que tú nos estás llevando de gloria en gloria, nos estás llevando hacia grados mayores de compromiso, de responsabilidad, y no queremos dejar de lado esto. Sabemos que tú tienes mucho pueblo en esta ciudad, sabemos que tú vas a hacer crecer esta iglesia, tú nos lo has dicho y yo lo creo, Señor. Pero queremos que esta iglesia crezca saludablemente. Que sí vengan gente de otros lados, de otras iglesias, es inevitable, pero no queremos detenernos allí. Queremos, Señor, que esta iglesia crezca también y principalmente de los discípulos que estos discípulos hacen. Y sabemos que tú les darás la gracia. Estamos iniciando un nuevo año y si nadie lo había considerado, Señor, que hoy puedan considerarlo. Que este sea el año y el propósito de este año, que sea ganar almas para tu reino, pescar hombres para tu reino, llenar esas redes de hombres a los que nosotros les hemos predicado tu evangelio y que son salvos para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te adoramos, Señor, porque has derramado tu sangre por nosotros. Démosle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias, Señor. Mis amados, les quiero invitar a que primero levanten sus rostros y se fijen hacia acá. Les quiero decir que el Señor está aquí y Él siempre está aquí con nosotros. Y este momento de alabanza y de adoración hacia nuestro Dios es un tiempo para no solo cantar, pero es para derramar nuestras almas, derramar nuestros espíritus hacia el Señor en adoración. Y cuando les pedimos que levanten sus manos, no es un acto vacío, es un acto hacia Dios, que estamos humildes y abiertos a que el Señor hable a nuestras vidas a través de estos momentos de adoración. Así que, mi amado, les invito ahora sí que inclinen sus rostros y le digan al Señor: háblame. Háblame con tu amor, con tu paciencia y tu misericordia. Quiero que mi vida gire en torno a ti. Yo quiero que mi vida proclame tu amor, aunque hay veces que nosotros fallamos, mi Dios. Tú nunca nos fallas. Tu amor siempre está con nosotros. Tu fidelidad siempre está con nosotros. Gracias, Jesús. Manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí.
estabas pensando en mí. Pensaste en mí, Jesús. Oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Piénsate en mí, Jesús. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí,
Señor. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Amén. Él nos creó para alabanza de su nombre, proclamar su grandeza, para poder hacer su voluntad. Gloria a ti, Jesús. Solo Él es la luz verdadera que alumbró nuestro ser. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios. Señor, en tu palabra quiero permanecer, un verdadero discípulo yo quiero ser. Dile, glorifícate en mí, glorifícate en mí. Una vez más, tú eres la luz. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios. Amén. Solo en su palabra. Señor, en tu palabra quiero permanecer, un verdadero discípulo yo quiero ser. Glorifícate en mí. A tus pies, oh Maestro, me quiero sentar. Tus palabras de vida yo quiero escuchar. ¿Para qué? De ti aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti. Que se escuche tu voz. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Que se escuche tu voz. Discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Yo vivo por ti. Tú vives para el Señor, da un grito de júbilo. Vivimos para nuestro Rey, quien nos creó. Tú eres la luz verdadera que alumbró mi ser. Jesús, tú eres el camino, la vida y la verdad. Eres el Hijo de Dios, Señor. Señor, en tu palabra quiero permanecer, un verdadero discípulo yo quiero ser. Glorifícate en mí, glorifícate en mí. Si es solo a tus pies podemos estar. A tus pies, oh Maestro, me quiero sentar. Tus palabras de vida yo quiero escuchar, de ti aprender y obedecer, enseñando a otros lo que aprendo de ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti, he dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor.
todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Una vez más que se escuche tu voz fuerte, un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Me diste tu vida, quiero darte la mía. Tú eres mi meta, yo vivo por ti. Un discípulo amante de ti. He dejado todo por seguirte a ti. Es con mi vida que te quiero adorar. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Me diste tu ejemplo, Señor y Maestro. Yo vivo por ti. Queremos ser esos verdaderos discípulos que adoran en espíritu y verdad. Al Señor sea la gloria por siempre.